Bueno, para la Organización Mundial de la Salud, las infecciones asociadas al cuidado de la salud son aquellas infecciones que no están presentes ni incubándose en el momento de la internación y que se adquieren posterior a las 48 horas de internación. Generalmente están asociadas a prácticas médicas o procedimientos quirúrgicos. Tienen un impacto en la salud pública muy importante. Aproximadamente 1 de cada 10 pacientes internados va a padecer un episodio infeccioso. El 50% de los mismos ocurren en las unidades de cuidados críticos y también es el primer evento adverso que ocurre durante la internación. Los efectos son el aumento de la morbilidad y de la mortalidad. Aproximadamente existe un 11% de mortalidad atribuible a este tipo de infecciones, el aumento en los días de internación, un promedio de 6 a 10 días, realmente sabemos que es mucho más, sobre todo cuando se trata de infecciones protésicas, riesgo de adquisición de otra infección, aumento en el uso de antimicrobianos y lo que está muy relacionado es la adquisición de gérmenes multiresistentes. Básicamente vamos a hablar de la infección de sitio quirúrgico, de la neumonía asociada a respirador, de la infección urinaria asociada a catéter urinario y de la infección sanguínea o la bacteriemia asociada a catéter vascular. En la Argentina hay un programa nacional de vigilancia donde participan casi 160 hospitales que reportan las tasas de infecciones asociadas a dispositivos, el consumo de antibióticos y la sensibilidad de los gérmenes que están presentes en estas infecciones. Cuando hablamos para la prevención de infección del sitio quirúrgico, la Organización Mundial de la Salud tiene 29 medidas que tienen una evidencia científica considerable, dentro de las cuales tenemos el baño la noche previa con un jabón antiséptico, puede ser iodopovidona, puede ser clorexidina, puede ser paños de clorexidina al 2%, la decolonización nasal con mupirocina. Nosotros sabemos que en la comunidad, en las infecciones de la comunidad, el Staphylococcus aureus meticilino resistente es un germen muy frecuente, sobre todo en las infecciones de piel y partes blandas. Y este germen también aumenta de un 6 a 14 veces la infección del sitio quirúrgico. Por eso es importante esta medida de decolonizar a aquellos que son portadores de SAMR nasal. La remoción del vello es una medida que tiene una evidencia intermedia si se sabe que de no ser necesario, o sea, si el vello no está en la zona de la incisión quirúrgica, quizá no debe considerarse en removerlo. De hacerlo, tiene que hacérselo con una tijera o con una clipera al ras, cortado al ras, y evitar el rasurado, porque lo que hace el rasurado es irritar la piel y de esta manera aumentar la colonización, favoreciendo la infección. Una de las medidas que es creo que una de las más importantes, aunque todos tienen importancia, es el tiempo en el que se aplica la profilaxis antibiótica. La profilaxis debe aplicarse, de hecho lo hace el anestesista, entre los 30 a 60 minutos previos a la incisión quirúrgica. Se utiliza para la mayoría de las cirugías la cefalotina o la cefazolina, porque tiene una muy buena, excelente vida media y además un muy buen espectro antibiótico. Hay factores modificables y otros que no, sobre los que no se puede hacer ninguna intervención, por ejemplo la edad, las comorbilidades, pero sí podemos hacer una buena desinfección de la herida quirúrgica. Acá
existe la iodopovidona, el alcohol combinado con clorhexidina, el alcohol, hacer un suplemento de oxígeno al 80%, sobre todo en las cirugías abdominales, que en muchos trabajos lograron reducir un 25% la infección de sitio quirúrgico. La normotermia, cuando existe hipotermia, o sea, una temperatura corporal por debajo de los 36 grados, el flujo sanguíneo, existe una vasoconstricción, el flujo sanguíneo no llega de la misma manera a la herida y esto condiciona a que la herida no evolucione bien. Los niveles de glucemia, la normoglucemia, glucemias menores a 110 miligramos, en los diabéticos, hemoglobina glicosilada menor al 7%, y en las cirugías cardiovasculares se tolera hasta 180 miligramos de glucemia. La profilaxis antibiótica, de lo que ya hablé en la diapositiva anterior, y este tema es muy importante, que es causa de uso inadecuado de antibióticos, que es la suspensión inmediata y posterior en el momento operatorio de la profilaxis para evitar el consumo de antibióticos innecesarios. Que se siga con la profilaxis por un par de días más tiene indicaciones muy precisas. Por ejemplo, en las fracturas expuestas con alto nivel de contaminación de la piel, o trasplante pulmonar en pacientes fibroquísticos, pero la mayoría de las veces se suspende en el momento posterior a la cirugía. Cuando se regresa al hogar, hay que evitar el contacto con personas enfermas, el lavado de manos, del que ya escuchamos una excelente clase, y controlar la herida. Hay signos que va a presentar la herida si se infecta, como el eritema, la supuración y también la dehiscencia. Ahora voy a hablar de las medidas preventivas para evitar los episodios infecciosos. Los bundles o paquetes de medidas son prácticas que tienen una evidencia científica muy alta, que deben aplicarse todas juntas en el mismo momento. En general lo hace la enfermera en control de infecciones junto con las enfermeras de las unidades críticas, y todas estas prácticas aplicadas el 100% de las veces y en todos los turnos hacen un efecto sinérgico para la mejoría de los procesos y para mejorar la calidad en la atención y la seguridad del paciente. Cuando nos referimos a las bacteriemias asociadas a catéter, sabemos que el momento de la colocación del catéter es el momento en el que pueden arrastrarse gérmenes de piel, porque no se ha realizado una adecuada desinfección de la piel, o porque el antiséptico que utilizamos está contaminado, o porque no hay un adecuado lavado de manos, o no hay uso de guantes. Por eso la vigilancia, sabiendo que en este momento se adquieren las mayorías de las bacteriemias asociadas a catéter, es sumamente importante. También están los conectores y la infusión, que son otros elementos que pueden asociarse a la infección del catéter. En cuanto al paquete de medidas para evitar esta infección, primero de todo, siempre voy a decir que es la higiene de manos, la utilización de guantes estériles, aunque se utilice guantes, uno igual debe lavarse las manos, tener un kit con lo que se va a utilizar para proceder a la inserción del catéter, la antisepsia de la piel con clorhexidina usada en ese momento en un frasco chiquitito que no dure más de 48 horas en el kit, el cambio y la limpieza de tubuladuras cuando estén visiblemente sucias, la limpieza de los conectores con alcohol cada vez que se tengan que usar,
La utilización de un apósito transparente para ver cómo está el sitio de la inserción, para evaluar si hay una flebitis, si hay extravasación de antibióticos o de algún otro líquido de las infusiones. Y la pregunta que siempre y todos los días se hacen ante cualquier dispositivo es si es necesario tener el dispositivo, porque el principal factor de riesgo de infección es la presencia del dispositivo. Si hablamos de la infección urinaria asociada a sonda vesical o a catéter urinario, estamos hablando de la infección más importante y de mayor prevalencia en la terapia intensiva, porque los días de utilización de este dispositivo son muy altos. Casi el 40% de los pacientes que tienen este dispositivo se infectan. También la infección proviene generalmente del momento en que se coloca, se arrastran gérmenes que se encuentran en el meato uretral. También puede ser al manipular la bolsa o al manipular los túbulos y los conectores. 15% de las bacteriemias, el sitio primario de infección es la infección urinaria, y entre el 10 y el 20% de los pacientes durante su estadía hospitalaria van a necesitar el uso de una sonda vesical. Las medidas para prevenirlo es una colocación aséptica de la sonda, que la bolsa esté a bajo el nivel de la vejiga, que no sufra de acodaduras para evitar las obstrucciones. Por último, me voy a referir a las neumonías asociadas a respirador, que son infecciones que ocurren entre un 15 y un 20% de los pacientes. Se arrastran gérmenes en el momento de la inserción del tubo, las aspiraciones pueden colonizarse y provocar neumonía. El tubo, al estar inserto, genera ya desde los primeros días de la colocación la formación de un biofilm. El biofilm está formado por bacterias y por los residuos y las lisis bacterianas forman un conglomerado proteico que evita y hace que los antibióticos no puedan penetrar al sitio donde está la infección. Las medidas, el paquete de medidas que se utiliza para la prevención de las neumonías son primero la necesidad también de que el paciente esté ventilado. Si no, se puede usar la ventilación por presión positiva intermitente, bajar la sedación, interrumpir la sedación, una traqueotomía temprana, prevenir las úlceras de estrés, la higiene oral con clorexidina, la movilización temprana del paciente son las medidas más importantes para evitar esta importante infección. Bueno, ahora voy a ver si hay alguna pregunta. Bueno, muy interesante la charla, doctora. Esperamos entonces las preguntas que tenga la audiencia. Ya nos están llegando consultas. Muy buena la charla, doctora. ¿Existen en Argentina datos sobre tasas de infección asociadas al cuidado de la salud? Sí, yo me referí vagamente al Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones. Es el VIDA, es el programa oficial que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Es un programa que hace más de 10 años que está registrando la tasa de infecciones, como así también el consumo de antibióticos, los organismos prevalentes y la resistencia antibiótica. ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía hay que realizar la búsqueda de SAMR? Cuando nosotros tenemos el paciente internado o es una cirugía programada, la decolonización hay que hacerlo 3 veces por día con pirosina nasal durante 5 a 7 días. Por supuesto, si la cirugía es antes de los 5 o 7 días,
se prioriza la necesidad de la cirugía. Y además del baño con clorhexidina, si con estas medidas el paciente sigue colonizado, se puede hacer una terapéutica sistémica con Bactrim por 3 o 5 días. Los pacientes con sonda, ¿cada cuánto hay que cambiarle la sonda o no hace falta? Bueno, la sonda hay que cambiarla básicamente en 3 momentos. Si hay algún signo de obstrucción, si en el manejo el sistema deja de ser cerrado, porque ahí pueden ingresar al sistema bacterias, que esas bacterias pueden ascender y provocar una pielonefritis, o como dije, en un 15% de los pacientes infección urinaria. Así que no hay un momento ideal, no hay una recomendación específica, pero sí cuando se viola alguno de estos protocolos hay que cambiar la sonda. Cirugías donde se recomienda el uso de vancomicina para la profilaxis prequirúrgica. Bueno, sí hay cirugías donde hay que usar vancomicina, sobre todo son en cirugías protésicas, en cirugías cardiovasculares o en cirugías neuroquirúrgicas, en pacientes hemodializados, en pacientes que estuvieron internados en el último mes, porque la sospecha de SAM-R es muy alta y además, esto hay que consultarlo con el infectólogo de la institución, también se recomienda en las cirugías protésicas que el segmento esté impregnado con antibióticos, porque todos saben lo que significa tener que sacar la prótesis y volverla a colocar, o la mala calidad de vida que tiene el paciente si padece una de estas infecciones protésicas. Pero el uso de vancomicina es muy acotado y siempre hay que consultarlo. ¿Qué medidas deben tomarse con el paciente y su entorno en el regreso al hogar? Bueno, en el regreso al hogar, las prácticas de higiene del lavado de manos es una de las cosas más importantes y, bueno, las pautas sobre cómo se debe manejar el cuidado de la herida, de la medicación, si es que esa herida estuvo infectada, y, bueno, la deambulación, la prevención de las caídas del paciente, y tener siempre a mano el teléfono del médico para hacer cualquier consulta. ¿Aconseja búsqueda de portación de bacilos gram negativos multiresistentes, ejemplo BLI, KPS? Sí, los sistemas en el hospital, los programas de vigilancia, hacen una vigilancia activa de búsqueda de enterococo banco R, de KPC, y de BLE. Esto se hace por hisopado perianal. Cada institución sabe qué porcentaje tiene de colonización de estos organismos multiresistentes, y esto muchas veces no tiene nada que ver con el antibiótico que uno seleccione para la profilaxis quirúrgica. Para los prematuritos, ¿cómo se debe proceder en una infección urinaria? Es una pregunta muy amplia. En general, en neonatología obtenemos el cultivo por punción suprapúbica y se hace el antibiograma con el urocultivo y se adapta el antibiótico al germen que se aísla en el urocultivo. ¿Cada cuánto tiempo se cambia una vía central? Bueno, eso es otra que no existe una recomendación. Cuando nosotros estamos en condiciones ideales, como por ejemplo tener apósitos transparentes que nos permiten ver el sitio de inserción y no gasas con tela adhesiva, son condiciones muy diferentes. Si yo estoy viendo cómo evoluciona, puedo dejar el catéter de manera prolongada mientras el paciente lo necesite, excepto que tenga una infección. Si yo uso algo que me está tapando la visión del catéter, bueno, lo tengo que vigilar más seguido. Algo muy importante. ¿En qué circunstancias es necesaria profilaxis antibiótica postquirúrgica? La profilaxis postquirúrgica
que muchas veces deja de ser una profilaxis, porque, por ejemplo, en las cirugías abdominales, en las apendicitis gangrenosas, purulentas, en los abdómenes agudos que se abre la cavidad y hay material purulento, ya dejamos la profilaxis y comenzamos a hacer un tratamiento adecuado al sitio de infección. ¿Se deben tratar las bacteriurias prequirúrgicas? Bueno, con respecto a las bacteriurias prequirúrgicas, nosotros antes de enviar al paciente al quirófano para alguna cirugía urológica, necesitamos que el urocultivo sea negativo. Y esto es toda una discusión, si es una bacteriuria o si es realmente una infección urinaria, ¿no? Nos consultan, ¿cuánto tiempo dura una sonda vesical? ¿O qué tiempo recomienda usted? El tiempo que recomiendan la Organización Mundial de la Salud es el menor tiempo posible, mientras el paciente la necesita, que generalmente es en el tiempo quirúrgico. Si uno necesita en terapia intensiva tenerlo balanceado, o si está con un aporte de líquidos muy importante, pero el menor tiempo posible. ¿Qué recomendación existe respecto de los urocultivos con sonda vesical mayor a 24 horas? ¿Se punza la sonda? ¿Se recambia la sonda? La sonda, una sonda que hace 24 horas que está, es muy difícil que la sonda esté contaminada. Si el cultivo fue adecuadamente obtenido, tiene un valor al que hay que darle relevancia. Cuando se extrae una muestra suprepúbica en un prematuro con infección urinaria, eso sería. ¿Cómo se procede cuando hubo una punción traumática? La punción traumática no va a hacer que si existe algún germen, este germen no se desarrolle. No sé si me lo están preguntando por cómo evalúo un sedimento urinario que tiene hematíes. Si yo pienso que tiene una infección urinaria, va a haber una cantidad de piocitos o de leucocitos que ya, si existen, en la medida de las recomendaciones, me voy a poder adelantar, sobre todo si el paciente está comprometido, a utilizar un antibiótico para cubrir los gérmenes más comunes.